Bien, primero voy a empezar hablando de lo que es las diferencias que hay con los diferentes tipos de magnesios, que esto genera mucha confusión. ¿Cuál tengo que tomar? ¿Son todos iguales? ¿Son todos diferentes? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? Esto genera mucha confusión siempre. Lo peor de todo no es que genera confusión solamente, sino que hay mucha desinformación. Muchas personas repiten lo mismo sin verificar de que eso realmente es así, es cierto, y eso termina generando una falsa verdad, como siempre digo. Hola ahí a los que saludan. Lo que tengo acá son 3 tipos de magnesios diferentes: el óxido, el citrato y el bisglicinato. Para las que están viendo, me avisan si se me escucha bien la voz o si se escucha con ruido, si no cambio la forma en que lo muestro. Bien, entonces, se escucha bien, listo. Cecilia, muchas gracias. Vamos a hablar primero de magnesio. ¿Por qué vamos a hablar primero de magnesio? Porque el magnesio hoy en día es muy importante para las personas, ¿sí? Hace 80, 100 años atrás quizás no lo era, pero hoy en día es muy importante. Vivimos en un mundo el cual cambió, el mundo se modernizó. El humano no se dio cuenta, pero frente a sus ojos, con el pasar del tiempo, hubo cosas cotidianas que cambiaron. Hoy en día, los alimentos que consumimos, el agua a la cual tenemos acceso, es muy diferente a la que se tenía 2 generaciones atrás. Por ejemplo, la de mis abuelos, para dar un ejemplo. Hoy en día, los alimentos que consumimos están cultivados en suelos tratados con monocultivo. Además de que han sido modificados muchos, más allá de esa modificación, están cultivados en suelos tratados con monocultivo, que eso afecta a lo que tiene que ver con los nutrientes que aportan. Específicamente, en este caso hablando del magnesio. Es cierto, hay tierras, hay suelos donde se reponen ciertos micronutrientes, pero específicamente el magnesio no sucede. Y eso termina afectando a que los alimentos, que son la fuente principal de magnesio, hoy en día ya no lo aportan, al menos como debería o como era antes, ¿sí? Entonces, la fuente natural de magnesio ya no es la misma porque los alimentos están modificados. El agua a la cual tenemos acceso hoy en día, sea agua envasada, sea agua corriente, el agua que sea, hoy en día estuvo filtrada. Por más que esté envasada o como sea, el agua pasó por un proceso de filtración. Entonces, nos guste o no, las reglas del juego cambiaron, vivimos en un mundo que se modernizó, que cambió, y las fuentes naturales de magnesio ya no son las que eran antes. El agua y los alimentos no aportan magnesio como antes. Esas eran nuestras fuentes naturales de magnesio como humanos. Pero ese no es solo el problema. Ahora también lo que sucede es que en este mundo moderno industrializado, en el cual estamos viviendo, tenemos acceso a ultraprocesados que hasta hace un par de décadas atrás directamente ni existían en lo que es la evolución de la humanidad. La gran mayoría de alimentos que hoy en día se consumen no existían. Eso es algo muy importante que necesito que lo entiendan. Y a su vez, todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, que es algo muy nuevo, también afecta muchísimo a los niveles de magnesio. ¿Y por qué estoy insistiendo tanto con hablar con el tema del magnesio? Porque la gran mayoría o muchas de los síntomas y patologías que hoy en día las personas sufren y padecen están muy relacionadas con la deficiencia de magnesio. Acá es donde se conecta lo importante de toda la explicación que estoy intentando darles y que se queden con esta información. Cuando tenemos deficiencia de magnesio como humanos, nos afecta en un montón de síntomas o patologías diferentes, ¿sí? Estos síntomas o patologías son muy variados y esto de que sean tan variados tiene que ver con que justamente el magnesio participa en muchos procesos a nivel celular. Entonces, cuando vos tenés deficiencia de magnesio, se te puede afectar el sueño,
puedes empezar a tener problemas para dormir, insomnio, tardás en dormirte, o te dormís rápido pero te despertás muchas veces durante la noche, o al dormirte al otro día te despertás y tenés cansancio. Ahí hay una gran relación con la deficiencia de magnesio. A nivel neuronal y cognitivo es muy importante el magnesio. A nivel sistema nervioso es muy importante el magnesio. Y si vivimos, como explicaba antes, en un mundo moderno, industrializado, en el cual alimentos tratados con monocultivo, alimentos cultivados en suelos tratados con monocultivo, deficientes de magnesio, agua filtrada, que incluso muchas veces no somos conscientes que el agua que tomamos antes estuvo contaminada, pasó por un montón de procesos hasta llegar a nosotros. Esa agua tratada también está deficiente de magnesio. Los ultraprocesados y lo tecnológico, Wi-Fi, todo lo que es campo electromagnético, que tiene un campo electromagnético, Wi-Fi, celular, computadora, que es parte de la evolución, del avance tecnológico, pero que como humanos no estábamos acostumbrados a estar inmersos en campos electromagnéticos que son invisibles a nuestros ojos, pero que existen y que afectan a lo que tiene que ver nuestras células. Entonces, todos estos cambios que pasaron frente a nuestros ojos, que no nos dimos cuenta como humanos, pero que realmente ese cambio existió, es la causa, en gran parte, de que hoy muchas personas tengan tantos síntomas. Como explicaba, el tema del insomnio, también el cansancio. El magnesio es fundamental para todos los procesos de creación de energía en las células, en lo que es puntualmente las mitocondrias. Después, por ejemplo, hoy en día hay cada vez más personas que tienen problemas con, por ejemplo, la presión. La presión alta está totalmente relacionada con la deficiencia de magnesio. Y la deficiencia de magnesio es dentro de las células, es intracelular. ¿Por qué es importante que se entienda esto? Porque si una persona va al profesional de la enfermedad, después si quieren profundizo por qué digo profesional de la enfermedad y no profesional de la salud. Si una persona va al profesional de la enfermedad y esa persona le indica, bueno, vamos a hacer un análisis de sangre, ¿sí? Y si el magnesio da bien en sangre, quiere decir que no hace falta suplementarlo. Ese es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque la deficiencia de magnesio se da dentro de las células y el análisis de sangre lo que mide justamente es el magnesio que está fuera de las células, que nos sirve como indicador para ver si hay o no deficiencia, ¿sí? Una persona, por ejemplo, con hipertensión, tiene una gran deficiencia intracelular. Por más que se haga análisis de sangre, siempre el magnesio va a dar en rango. ¿Por qué? Porque lo que necesito que entiendan es esto. El magnesio en sangre para el cuerpo es vivir hoy, ¿sí? Si no tenés magnesio en rangos normales en sangre hoy, hay un montón de procesos con respecto a la respiración y la supervivencia de las células que no se podría dar. Y uno, básicamente, moriría. Si vos no tenés niveles correctos de magnesio en sangre, en el presente, hoy, te da un infarto o básicamente no es compatible con la vida. Ahora, con la cantidad de magnesio que vos tenés dentro de las células es diferente, porque vos, el magnesio que tenés dentro de las células, el cuerpo sacrifica magnesio dentro de las células para compensar la deficiencia de la sangre, pero estás perdiendo calidad de vida futura. Voy a dar un ejemplo para que quede más claro. Una persona empieza a tener deficiencia de magnesio en sangre. Si eso realmente avanza y continúa, puede terminar en la muerte. Entonces, el cuerpo lo que hace es compensar esa deficiencia quitando magnesio de, por ejemplo, el hueso, quitando magnesio de, por ejemplo, los músculos, quitando magnesio incluso de las paredes de las arterias. Entonces, eso lo que hace es que a futuro haya problemas con huesos que tienen osteoporosis, con músculos que tienen calambres, con arterias que se calcifican, pero todo eso empezó mucho tiempo atrás cuando hubo una deficiencia de magnesio en sangre. Por eso es tan importante entender que lo que realmente importa es el magnesio que tenemos dentro de nuestras células. Ese magnesio representa el 99% o incluso más del magnesio que tenemos en el cuerpo. Y el magnesio en sangre es solamente el 1% o incluso menos. Entonces, medir el magnesio en sangre para determinar si vos tenés o no deficiencia es un error gravísimo, porque siempre lo vas a tener en rango.
en el rango más bajo o en el rango más alto, pero siempre en rango, porque el cuerpo hace lo imposible para que ese magnesio se mantenga en rango, hasta incluso sacrificando el magnesio, como explicaba, dentro de las células. Si vos tenés deficiencia de magnesio, la cantidad de síntomas que pueden surgir de esa deficiencia es muy variada, ¿sí? Como explicaba antes, el insomnio, el cansancio, la ansiedad, las migrañas, los calambres. Hay tantas personas que sufren de migrañas, que van al neurólogo, que hacen un montón de tratamientos y cosas, generalmente sin éxito, cuando con magnesio la gran mayoría de migrañas mejoran notablemente, incluso muchas desaparece la migraña por completo. El tema de los calambres es lo mismo. Hay personas que no pueden dormir bien porque siempre a la noche se acalambran o hacen actividad física y terminan con calambres. Si entendieran que es simplemente que hay un desbalance entre calcio y magnesio en las células de las fibras musculares, lo resolverían muy fácil. Después, por ejemplo, como hablaba de la hipertensión, si quieren puedo profundizar después el tema de la hipertensión, por qué es tan importante el magnesio. A las personas que tienen hipertensión, y fíjense que digo tienen y no son hipertensos, porque hay una gran diferencia, que a vos te digan sos hipertenso, te están dando te están diciendo que lo sos hoy, ayer y mañana, para siempre sos hipertenso, y eso no es correcto. Porque hoy tenés hipertensión por diferentes factores de micronutrientes, desbalances en intracelular dentro de las células, se da esta hipertensión. Pero si vos tenés en cuenta cierta información muy valiosa, eso se puede mejorar y revertir. Después, con respecto a lo que tiene que ver con la diabetes, por ejemplo, la resistencia a la insulina, es muy importante entender el rol que tiene el magnesio en todo esto. Puedo profundizar después también con este tema, pero básicamente los receptores de insulina, que es donde está la clave, donde después se desencadena resistencia a la insulina, glucosa alta. Con la glucosa alta viene un montón de procesos que van dañando las células, como la neuropatía. Si vos entendés el rol y la importancia que tiene el magnesio en los receptores de la célula, entenderías la importancia que tiene el magnesio para toda persona con diabetes. Es imposible que una persona con diabetes pueda mejorar por más alimentación que intente hacer, por más medicación, metformina, insulina, por todo lo que sea que intente hacer, si no compensa, si no recupera esa deficiencia de magnesio, va a ser muy difícil poder mejorar. Después, por ejemplo, la osteoporosis. ¿Cuántas personas con problemas de huesos que terminan suplementadas con calcio, cuando el problema nunca fue que le faltaba calcio en su cuerpo? Sí es cierto que le falta calcio en los huesos, pero ese calcio no desapareció. Ese calcio migró del hueso hacia la sangre y de la sangre se empezó a acumular en las paredes de las arterias, en el cerebro haciendo migrañas, en los músculos generando calambres, por dar algunos ejemplos. Entonces, el magnesio es fundamental. Sin magnesio no hay posibilidad de una buena calidad de vida. Y vivimos en un mundo moderno que, nos guste o no, estés de acuerdo o no, nos predispone a tener deficiencia de magnesio. Alimentos tratados en suelos con monocultivo, agua filtrada, campos electromagnéticos y ultraprocesados. Esta combinación de estos 4 factores da como resultado que cada vez más personas tengan una mala calidad de vida, porque duermen mal, porque tienen cansancio, porque tienen ansiedad, porque tienen migrañas, calambres, problemas en huesos, articulaciones, problemas de la diabetes, problemas de la hipertensión. Bueno, ahí hice una introducción a lo que tiene que ver con el magnesio. Ahora vamos a hablar de los suplementos. Para muchas personas puede que el magnesio sea simplemente una moda, una tendencia. Es cierto que hay suplementos que son moda o tendencia, como lo fue en su momento el NAD o es el resveratrol. Ahora están en auge los adaptógenos, que pueden tener cierto uso, pero todo dentro de un contexto. Ahora, vamos a profundizar sobre el tema del magnesio. Acá tengo 3 diferentes. Voy a explicar por qué tengo 3,
qué diferencia hay entre estos y por qué no tengo otros. Porque estoy seguro que si alguna vez viste algún video o escuchaste hablar a alguien sobre el magnesio, has visto que hay muchos tipos de magnesios diferentes, ¿sí? Ahora, se genera mucha confusión, por eso intento darles información de valor, información que realmente en la práctica funciona y es la correcta, porque entiendan esto, durante mucho tiempo, esto es algo que venía pensando hace unos días y quiero regalarles esta idea que tuve. Durante mucho tiempo las personas tenían dos caminos, o tomaban la medicación sintética de, digamos, la medicina tradicional, o no tomaban nada. No había una alternativa. La alternativa eran cosas como tés, yuyos o cosas por el estilo que no se parece ni un poquito en lo que es un suplemento. Con el tiempo, en los últimos años, empezó a darle más importancia a los suplementos las personas. Pero el problema es que con ese gran interés en los suplementos y en lo más natural, como una nueva alternativa hacia lo que es la medicación sintética, artificial, surgieron, por diferentes factores, marcas y suplementos que son comerciales. ¿Y a qué me refiero con que un suplemento es comercial? Un suplemento comercial es un suplemento que está diseñado por los recursos, por los inversores, por los contactos, por dónde se vende, por cómo se promociona. Está diseñado para hacer un negocio, ¿sí? Para que el principal objetivo sea ganar dinero. Y esos suplementos comerciales son llamativos, con un gran marketing detrás y muchas veces con publicidad falsa. Pero en el fondo no están hechos para sanar, no están hechos para realmente mejorar una calidad de vida. Puede que traigan alguna pequeña mejoría, pero la persona, si tiene por ejemplo alguna patología, además de ese suplemento va a seguir dependiendo de una molécula sintética, ¿sí? Artificial. Porque la mejoría que le aporta esta medicación, este suplemento comercial no es lo suficiente como para dejar de depender de esa molécula sintética. No sé si me siguen con lo que estoy intentando explicar. Entonces, lo que intento regalarles como información de valor que voy a explicar ahora es qué tener en cuenta a la hora de elegir un suplemento, cómo tiene que ser para que realmente funcione y cómo detectar ciertas cosas que marcas, empresas se aprovechan de la desinformación o de la ignorancia o del desconocimiento de las personas que consumen sus suplementos para engañarlos y que crean que están comprando algo que es una cosa y en realidad no es tan así. Voy a empezar a explicar un poco para que se entienda de lo que estoy hablando. Primero vamos a hablar de las presentaciones y después vamos a hablar de los tipos de magnesio, porque acá tengo 3 magnesios, pero los 3 son diferentes: óxido, citrato y bisglicinato. Después vamos a hablar de la diferencia entre estos 3, por qué estos 3 y no otros, cuáles faltan, por qué faltan. Voy a explicar todo eso, pero primero necesito que entiendan lo siguiente. Yo puedo hablar maravillas del magnesio por horas, pero lo que tenés que entender es que hay una sola forma de que el magnesio funcione al nivel terapéutico que yo explico. Estamos hablando de que un magnesio revierte una hipertensión, ayude a una diabetes, quite calambres, quite migrañas, mejore una osteoporosis. Para que eso suceda, realmente se necesita tener en cuenta lo que voy a explicar ahora. Un suplemento comercial, que es lo que no debes utilizar, por más que te intenten convencer que es lo más fácil, lo más práctico o lo que todo el mundo toma, un suplemento comercial no funciona porque está hecho para hacer de la dolencia o la patología o el síntoma un negocio. Las cápsulas tienen 2 problemas. Las cápsulas tienen muchos agregados y excipientes. Estos agregados y excipientes
lo que hacen es rebajar el componente activo. Por ejemplo, siguiendo con el tema del magnesio. Vos tenés magnesio, sea citrato, bisglicinato, el que sea, vos tenés magnesio. En una cápsula tenés que ponerle excipientes para rellenarla, no puede quedar vacía. En ese rellenar se utilizan los más baratos, maltodextrina, almidón de maíz, dextrosa, o otros tipos de excipientes que no se agregan porque aportan más beneficios. Y tampoco es que dan igual, perjudican incluso en la absorción de micronutrientes, del magnesio, de la vitamina C, por dar algún ejemplo. Y el segundo problema que tienen las cápsulas, y esta explicación aplica igualmente a los comprimidos o pastillas, como quieran decirle, es que tienen una dosis genérica. Dosis genérica significa que no importa si sos hombre, mujer, si tenés diabetes o tenés hipertensión, si pesás 50 kilos o 100 kilos, para todo el mundo es la misma dosis, y obviamente eso está mal, porque cada persona es diferente. En lo que respecta al magnesio, la dosis que vos necesitas va a depender de muchos factores, como tu genética, porque de acuerdo a la genética que vos tengas, vas a tener un cierto funcionamiento en el metabolismo en relación al magnesio. Hay personas que tienen riñones y un hígado que retienen más magnesio, y hay personas que no, que todos los días expulsan magnesio. Va a depender mucho de los hábitos. Hay personas que tienen una alimentación más saludable, que por más de que ya hablamos de que los alimentos hoy en día no aportan magnesio como antes, un poco aportan. Y además el ultraprocesado tiene un problema, que no solo no aporta magnesio, sino que además es algo extraño para nuestro cuerpo, porque durante miles de años comimos alimento real de humanos, y hoy en día estamos expuestos a muchos alimentos o productos alimenticios que hasta hace un par de décadas atrás directamente no existían. Entonces es un gran esfuerzo y un gran desgaste de nuestro metabolismo poder digerir esos productos alimenticios, y en ese proceso se generan muchas enzimas digestivas, se fuerza mucho todo el sistema digestivo, y ahí se desgasta mucho el magnesio. Entonces lo ultraprocesado no solo no aporta magnesio, sino que hace que lo pierdas, que se utilice y que se gaste, entre comillas. Entonces, el problema de las cápsulas y el problema de los comprimidos es que tienen dosis genéricas y es que tienen muchos agregados y excipientes. Y acá es donde quiero llegar. Para que un suplemento funcione, debe ser puro en polvo. Ahora, cuando hablamos de un suplemento en polvo, entra otra confusión. Porque vos podés ir a una farmacia, a una dietética, a pedir un magnesio en polvo y te van a vender un magnesio en polvo. Pero ese magnesio en polvo puede que esté saborizado, endulzado, rebajado o adulterado con maltodextrina, almidón de maíz, dextrosa, que son derivados de glucosa, que son pésimos. Entonces, lo que va a suceder con eso es que vos por ahí hayas escuchado en algún lado o por mí de que el magnesio era excelente para la presión, que el magnesio era excelente para la osteoporosis, que el magnesio era excelente para los calambres, para la migraña, por dar algún ejemplo, y que lo tomes y que no te haga la gran diferencia. Digas, al final era mentira lo del magnesio. No, no es mentira. El problema está en que si consumís un suplemento comercial, no vas a notar mejorías. Para que un suplemento funcione, debe ser el componente activo puro con la dosis correcta para la persona. Porque como explicaba antes, cada persona es diferente. Por su genética, por su metabolismo, por los hábitos que tenga, por las patologías que tenga, los síntomas que tenga, va a tener una deficiencia de magnesio, en este caso, diferente. Entonces, cada persona es diferente y cada persona necesita una dosis diferente. Y no solo una dosis, hay personas que le va mejor en un horario y otras en otro horario. Estamos acostumbrados, o nos quisieron acostumbrar como humanos, a que el camino fácil, lo rápido, es lo correcto. Y vamos de camino rápido en camino rápido sin nunca llegar a ningún lado. Lo rápido se vuelve el camino de nunca acabar, de nunca terminar, y es como un laberinto sin salida. ¿A qué me refiero con esto?
no, este nuevo suplemento es la solución para tal cosa, suplemento comercial, esta cápsula, este comprimido, esto, y vamos buscando el camino rápido que nunca nos lleva a ningún lado. Estamos siempre buscando la solución mágica que nunca llega y en vez de estar mejor, estamos cada vez peor. Entonces, lo que proponemos nosotros en Biocerbalance, que es esta marca de suplementos, es hacer las cosas diferentes. No lo proponemos, lo hacemos porque las personas que utilizan nuestra marca ven ese impacto positivo real, ven esa gran mejoría en calidad de vida. Nosotros tenemos testimonios de hipertensión, de diabetes, de calambres, de migrañas, de osteoporosis, de artrosis, de fibromialgia, que es una patología re complicada, tenemos testimonios de eso. Pero para que eso suceda, tienen que darse dos factores: materia prima pura y la dosis correcta. ¿Cómo nosotros logramos que vos sepas cómo tomarlo de acuerdo a lo que vos necesitas? La manera en que nosotros hacemos esto es la siguiente. Obviamente, materia prima pura en polvo. No somos los únicos que vendemos materia prima pura en polvo, pero somos uno de los pocos que lo hace. Lo que sí somos los únicos es en brindarte esa información tan valiosa donde se te enseña cómo tomarlo de acuerdo a lo que vos necesitas. Cuando vos recibís el envase, al abrirlo, tenés abajo un sticker donde ahí vas a tener un link que te lleva a una guía con videos donde se te va a explicar un protocolo que nosotros creamos con respecto al magnesio. De todos los suplementos que vendemos, que son un montón, que después puedo mostrar otros, de todos los suplementos que vendemos, sabemos de lo que vendemos, pero en el que nos destacamos es en el magnesio. Nosotros hemos hecho una investigación muy importante sobre el magnesio que denominamos efecto paradójico por crisis curativa, de las cuales tenemos derechos de autor de esa investigación. Podría decirte que es la investigación más importante del magnesio a nivel nacional. Vamos a empezar a hablar de esto con más profundidad. Esto tiene que ver con algo que nadie habla, que es que hay personas, no son muchas, pero existen, hay personas que al tomar magnesio le da algún síntoma inesperado. Este síntoma inesperado es, por ejemplo, que toma magnesio y empieza a dormir mal, o toma magnesio y le da dolor de cabeza que no tenía, o toma magnesio y le da calambre, o toma magnesio y le da cansancio. Entonces uno puede decir, ah, no, yo escuché a tal o vi a tal o me pasó a mí que tomé magnesio y me hizo mal, eso es mentira, yo no lo voy a tomar más. Bueno, nosotros descubrimos por qué se da eso, cuál es la explicación a nivel celular, incluso bioquímica, y cómo solucionarlo. E incluso lo que descubrimos es que las personas que le pasa eso, en todos los casos por miedo, por falta de información, por desconocimiento de por qué pasó eso, optan por dejarlo, y al dejarlo obviamente ese síntoma desaparece y lo que asumen es, bueno, esto me hizo mal. Y en realidad lo que nosotros descubrimos es que son las personas que más deficiencia de magnesio tienen y que más necesitan de suplementarse, pero no de la forma en que lo estaban haciendo y que les hizo mal, sino de una forma que nosotros creamos un protocolo específicamente para esos casos. Toda esa información nosotros la brindamos en las guías que se incluyen con el magnesio. Creamos un protocolo que es único, ¿sí? Entonces, para que un suplemento funcione es materia prima pura más la dosis correcta para tu caso, según tu genética, tus hábitos, las patologías que tenés y la deficiencia que tengas. Incluso en la misma persona, a lo largo de su vida, la dosis puede variar, ¿sí? Si vos tenés etapas o periodos donde estás más estresado y con una peor alimentación, tu requerimiento de magnesio diario aumenta, la dosis que necesitas aumenta. Si vos estás en etapas donde estás más tranquilo, con menos estrés y mejor alimentación, el requerimiento diario de magnesio disminuye. Por ejemplo, a mi caso personal, durante años tomé 2 cucharitas de magnesio. Cada cucharita son 250 miligramos, ¿sí? Durante años tomé 2 cucharitas, lo cual para mí estaba perfecto. En los últimos meses, por diferentes factores, necesité aumentar la dosis a 4 cucharitas, que nunca jamás necesité tanto. Entonces,
Fíjense cómo, de acuerdo a los momentos o situaciones que uno pueda transitar, la dosis va a ir variando. Con respecto a lo que tiene que ver con los diferentes tipos de magnesios, el magnesio, lo que tienen que entender es que el magnesio como tal, el átomo magnesio, no puede pasar del intestino a la sangre si no está adherido a otro elemento. Y acá es donde empieza la confusión. El magnesio adherido a diferentes elementos da como resultado diferentes tipos de magnesio. Por ejemplo, el óxido de magnesio es el átomo magnesio y una molécula de oxígeno. Después, el átomo magnesio adherido al ácido cítrico da como resultado el citrato de magnesio. Y después, el átomo magnesio adherido a dos moléculas de glicina, que es un aminoácido, da como resultado el bisglicinato. Antes que alguien le genere la duda, glicinato y bisglicinato estamos hablando de lo mismo. La realidad es que por su forma molecular, el nombre correcto sería bisglicinato. Son dos moléculas de glicina. Entonces, cuando se habla de magnesio y se habla de suplementos de magnesio, hay mucha confusión, mucha desinformación, mucha falta de información, y eso hace que muchas marcas se aprovechen para que vos compres algo que, la verdad, el beneficio que te puede aportar es mínimo. Voy a contar el caso que le pasó a una persona hace unos 10 días atrás aproximadamente. Todos los días nos llegan por WhatsApp consultas de información, precio, perfecto, diferentes combos, tenemos muchos suplementos, después puedo mostrarlos. Bueno, esta persona puntualmente preguntó por este combo que les voy a mostrar ahora. Preguntó por magnesio y potasio, un combo bastante conocido. Muchos tienen confusiones con respecto al tema del potasio, magnesio, que lo puedo explicar después. La cuestión es que esta persona nos consultó a nosotros por este combo. Nosotros actualmente, son los últimos días, este combo lo tenemos en 38.000, o sea, no cada uno, sino los dos en combo 38.000, que van a rendir entre 3 y 6 meses. Cada uno tiene 400 dosis de 250 miligramos, dependiendo de la persona, su caso, su genética, sus patologías, la deficiencia que tenga, va a ser la dosis que va a requerir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cucharitas, las que sea. Esta es la cucharita. Cada uno trae 400 dosis de 250 miligramos, puede rendir entre 3, 4, 5, 6 meses. Y 38.000 sale. Incluye la guía donde se le enseña a la persona cómo tomarlo de acuerdo a lo que necesita. Ahora, esta persona, cuando le mandamos la información, nosotros a las personas que nos piden información y que pasa 1 o 2 días y no nos responden, le mandamos un mensaje consultándole si puede ver la información y le dejamos un video cortito donde le explicamos un poco de todo esto que estuve hablando, de que nosotros hacemos las cosas diferentes, no nos guiamos por modas ni tendencias, buscamos ayudar a las personas de verdad a mejorar calidad de vida. Bueno, la persona esta nos responde, qué lástima, ya compré otro. Le digo, me gustaría saber cuál compraste para entender un poco las personas que nos piden información, con quién o con qué nos comparan para tomar una decisión. Bueno, esta persona lo que hizo fue comprar comprimidos. Un combo que le salió 11.000 pesos más, en vez de 38 le salió 49, y era un combo que tenía 60 comprimidos de potasio, 60 comprimidos de magnesio. Esto decía citrato de potasio y esto decía citrato de magnesio en la etiqueta. Le digo, ¿me mostrarías los ingredientes? No, me dice, es citrato de magnesio y potasio, nada más. Le digo, si podés, mostrame los ingredientes. Bueno, me sacó una foto medio así rápida, no mostrándome bien todo, pero a simple vista logré ver que el que supuestamente era citrato de magnesio, en ingredientes decía óxido de magnesio. Acá decía citrato de magnesio y atrás en ingredientes, el que compró esta persona, decía óxido de magnesio, citrato de magnesio y después como 4 o 5 INS, que INS son agregados de pésima calidad, excipientes que no suman en nada, son rellenos para abaratar costos. Entonces,
Ahí se me viene a la mente la explicación de otra cosa muy importante. Muchas personas comparan a la hora de comprar un suplemento en lo que tiene que ver con el magnesio elemental y los gramos que trae un suplemento. ¿Y por qué eso es un gran error? Las personas creen que están haciendo una compra inteligente viendo cuánto magnesio elemental tiene o ¿qué es magnesio elemental? Digamos, es el magnesio que el cuerpo puede aprovechar o se supone puede aprovechar de magnesio neto sin tener en cuenta el componente al cual está enlazado el magnesio. Como hablamos antes, ácido cítrico más átomo de magnesio, citrato de magnesio. Ahora, de ese citrato de magnesio, ¿cuánto es puntualmente magnesio solo? ¿Sí? A eso se refiere el magnesio elemental. Hay marcas que aprovechan esto para generar confusión, o sea, se aprovechan de esta confusión y hacen lo siguiente. Te dicen, este comprimido tiene, no sé, voy a inventar, 250 miligramos de magnesio elemental. Y uno puede decir, 250 miligramos de magnesio elemental, buenísimo, es un montón. ¿Qué pasa? Ese magnesio elemental no viene solo del citrato, viene del citrato más el óxido, siguiendo con el ejemplo que di hace un segundo. ¿Cuál es el problema? El óxido de magnesio no se absorbe. Entonces, por más magnesio elemental que tenga, es como que no está. Porque así como entra, va a salir del cuerpo. Vos lo tomás, pasa por todo el sistema digestivo y lo eliminás. Nunca pasó del intestino a la sangre, nunca llegó de la sangre a las células y nunca dio un resultado. Nunca cubrió una deficiencia. Entonces, ahí está la trampa del magnesio elemental, que deben prestar atención. Y después, el otro problema que nos pasa mucho, nos dicen, ¿pero cuántos gramos tiene ese suplemento? Nosotros ya le explicamos cuánto rinde, que es puro en polvo, que incluye una guía donde se le enseña cómo tomarlo, pero la persona dice, no, yo para hacer una compra inteligente tengo que mirar los gramos. Entonces, si esto dice 100 y esto dice 200, y salen lo mismo o salen parecidos, entonces el de 200 me conviene más. Y es un error. ¿Por qué? Porque ahí también hay una confusión y se aprovechan. Hay marcas que al suplemento de magnesio lo rebajan con maltodextrina o almidón de maíz o dextrosa o le ponen endulzantes, saborizantes, colorantes. Le agregan un montón de cosas que son para rebajarlos, para abaratar costos. No es que eso hace que el suplemento sea mejor, incluso hace que se absorba menos en muchos casos. Entonces, ahí viene el típico suplemento comercial del cual yo hablaba, el cual vos, al comprarlo, tiene 200, 300 gramos saborizado, sabor de tal cosa, endulzado, y te rinde un mes. Ok, y te sale, no sé, 15, 20, 25, lo que sea. Y después nosotros te decimos, no, nuestro suplemento que te rinde 3 a 6 meses, que esto que lo otro, tenés 400 dosis de 250 miligramos, te incluye una guía donde se te enseña un protocolo para que lo tomes de acuerdo a lo que vos necesitas, qué sé yo. Pero ¿cuántos gramos son? No, estos son 100 gramos. No, el otro son 200, 300, lo que sea, me conviene el otro. No, porque el otro no son 200, 300 de magnesio puro. Es un poquito de magnesio, el resto son todos agregados. Y acá tenés el magnesio puro. Aclaro, no puro de elemental, puro de que es un tipo de magnesio. Citrato de magnesio puro o bisglicinato de magnesio puro. Entonces, acá lo importante es que vos entiendas que para que un suplemento funcione, lo que necesitas es que sea materia prima pura, citrato, bisglicinato, y la dosis correcta de acuerdo a lo que vos necesitas. Que eso se hace con un protocolo. No se puede saber por un análisis de sangre, eso es un error gravísimo, un concepto errado de base. Como expliqué antes, el magnesio de la sangre no sirve de referencia si hay deficiencia o no intracelular. La verdadera deficiencia que te genera insomnio, calambre, migraña, cansancio, resistencia a la insulina, problemas de presión alta, problemas en los huesos, por dar algunos ejemplos, la deficiencia de ese magnesio es el que está dentro de las células. El de la sangre no es una referencia, incluso es al revés. El cuerpo quita magnesio dentro de las células para compensar la deficiencia intracelular, para compensar los niveles de magnesio de la sangre. Por eso se dice que el magnesio en sangre es el 1% o menos y el de dentro de las células es el 99% o más del magnesio que tenemos.
y que siempre o la gran mayoría de veces el magnesio va a dar en rango por más que haya mucha deficiencia. Un ejemplo muy claro es un diabético o un hipertenso que se hace un análisis de sangre, le sale el magnesio bien en sangre y en realidad tiene deficiencia porque si no, no tendría hipertensión o resistencia a la insulina. Con respecto a los diferentes tipos de magnesio, voy a explicar esto. Primero respondo rápido un comentario. Para subir de peso, te conviene subirlo de músculo y no de grasa. ¿Cómo subís de peso de músculo? Con estímulo. El estímulo es el ejercicio, el entrenamiento. Come bien, proteínas, grasas, carbohidratos son los 3 macronutrientes. Entrená. Y si te cuesta mucho subir de peso, hacete algún estudio, a ver si no tiene que ver con algo hormonal o del metabolismo, pero no gastes plata en un suplemento para subir de peso. Esos se conocen como ganadores de peso. No sé si siguen existiendo, en su momento, hace unos años existían, pero no tiene sentido. Ahora sí, vamos a explicar lo de los diferentes tipos de magnesios. Con esto hay mucha confusión. Y me parece muy importante que se entienda la diferencia que hay, porque hay muchas personas, muchas páginas, habrás visto reels, videos, carruseles, imágenes informativas que te dicen, o incluso personas hablando que te dicen, tomaste magnesio y no te funcionó, probablemente no tomaste el magnesio correcto para vos. Todos tienen el mismo speech, o sea, ni siquiera son creativos para decir algo diferente. Todos copian lo que dijo otro, y el otro lo copia, el otro lo copia, el otro lo copia, y todos terminan diciendo lo mismo, y nadie se tomó el tiempo de investigar si eso realmente en la práctica es así o no. Entonces, como yo siempre digo, si todo el mundo repite lo mismo sin comprobar si es verdad o no, se genera una falsa verdad. Entonces, te van a decir que un tipo de magnesio es para una cosa, otro tipo de magnesio es para otra cosa, y así con 10 tipos de magnesio diferentes, lo cual termina desorientando a las personas porque dicen, bueno, a ver, yo tengo cansancio, sí, tengo calambre, sí, y tengo migrañas, ok, entonces necesito 3 magnesios diferentes. No. Entonces, ¿cómo es el tema de los diferentes tipos de magnesios y los síntomas que puedan mejorar o no? Para hacerlo más sencillo, tenés que entender que hay 2 grupos de magnesios. Tenemos el grupo de los magnesios inorgánicos, que acá está el óxido de magnesio, el cloruro de magnesio, el sulfato de magnesio, por dar algunos ejemplos. Lo que significa un magnesio inorgánico es que es un magnesio que no se absorbe bien a nivel intestinal. Entonces, ese magnesio que vos tomás queda en el intestino y retiene agua. Ese magnesio va a dar principalmente un efecto laxante. Si vos querés mejorar un cansancio, un insomnio, una migraña, un calambre, nunca intentes con un óxido, nunca intentes con un cloruro, porque la cantidad de magnesio que pasa del intestino a la sangre es mínima. Ahí está también lo de la trampa del magnesio elemental. El óxido de magnesio es uno de los magnesios que más alto tiene de magnesio elemental, ¿sí? Pero no se absorbe, entonces ese magnesio elemental es lo mismo como que no esté, porque realmente a las células no llegó prácticamente nada. Y después tenemos los magnesios orgánicos. Los magnesios orgánicos son los que sí se absorben bien a nivel intestinal. Ahí está el citrato de magnesio, está el bisglicinato, hay otros más. Ahora, lo que no es cierto es que cada magnesio diferente aporta un beneficio diferente. Eso es un error muy grave. Entiendan cómo funciona esto. Cuando vos tomas magnesio, pasa por todo el sistema digestivo, llega al intestino y del intestino pasa a la sangre. Una vez que está en sangre, el cuerpo lo puede utilizar y llevar a todas las células donde lo necesite. Al sistema nervioso, a la parte por ejemplo, no sé si hay calambres en las fibras musculares, problemas en las arterias por calcificación arterial, temas de migrañas. Por ejemplo, insisten que el trionato es el único que pasa al cerebro. ¿Y por qué con citrato de magnesio se va una migraña? ¿O mejora la atención o la concentración? ¿Sí? ¿Que puede ser un poco mejor el trionato? Puede ser,
pero no es el único. O un ejemplo mucho más claro, dicen, el bisglicinato de magnesio es para dormir y relajación muscular. ¿Y por qué hay tantas personas que han tomado nuestro citrato de magnesio y mejoraron su insomnio o mejoraron sus calambres? ¿Sí? Porque justamente cuando vos tomas magnesio y pasa del intestino a la sangre, es decir, se conoce como una gran biodisponibilidad, es decir, se absorbe bien del intestino hacia la sangre. Una vez que está en sangre, el cuerpo lo va a poder aprovechar y utilizar en todas las células donde haya deficiencia. Entonces, lo mismo, y acá siempre me da gracia porque se contradicen. Dice, el citrato de magnesio es para estreñimiento, constipación y tiene una gran biodisponibilidad. A ver, si tiene una gran biodisponibilidad, significa que se absorbe bien a nivel intestinal y que no sirve para estreñimiento. Porque para que funcione para estreñimiento o constipación tiene que retener agua en el intestino que va a dar un efecto laxante. A ver, alguien puede decir, no, pero yo tomé citrato de magnesio y me dio efecto laxante. Ahí pasaron dos cosas, o una o la otra, o las dos. Una es que tomaste un magnesio de mala calidad, un citrato de magnesio que por ahí estaba adulterado, estaba rebajado y no lo sabías, y tenía maltodextrina, tenía almidón de maíz o algún otro excipiente que bajó la calidad de esa materia prima y hizo que se absorba poco, y eso hizo que te dé el efecto laxante. O la opción 2 es que tomaste una dosis muy alta, y si bien el citrato de magnesio tiene una gran biodisponibilidad, es decir, la gran mayoría de ese magnesio en el intestino pasa hacia la sangre, queda un poco de magnesio en el intestino, que si la dosis es muy alta, la cantidad de magnesio que queda en el intestino es mucha, retiene agua y da el efecto laxante. Entonces, ¿qué magnesio tengo que tomar para darle un cierre a la idea de todo lo que estuve explicando? Si vos tenés estreñimiento o constipación, uno inorgánico como el óxido te va a ayudar. Obviamente, cuando hablamos de estreñimiento o constipación, tenés que tener en cuenta muchos otros factores, como tomar más agua, como aportar un poco más de fibra en la alimentación, descartar hipotiroidismo. Muchas veces problemas en la tiroides se ven reflejadas en el estreñimiento. Y después, con todo lo que tiene que ver con síntomas relacionados a deficiencia de magnesio intracelular, ahí va a ser muy importante un magnesio que se absorba bien, que sea de buena calidad, como el citrato de magnesio o el bisglicinato. ¿Por qué no pongo otras opciones? Porque con estas dos es suficiente. Con estas dos no me refiero a usar las dos. Usás una sola, ¿sí? Para que quede claro, nosotros toda esta información la sacamos de la experiencia de miles de clientes, ¿sí? No es una teoría de un libro. Es lo que funciona y lo que sucede en la práctica, en la experiencia real. ¿Sí? Nosotros también fuimos con esa información que todo el mundo escucha, que todo el mundo repite, de el citrato es para esto, el bisglicinato es para lo otro, pero el feedback y la devolución de nuestros clientes nos fue enseñando y nos hizo investigar en profundidad todo el tema del magnesio y nos hizo descubrir todo esto que estamos enseñando. Que probablemente no coincida ni sea parecido a todo lo que los demás dicen, no importa, es nuestra verdad, es lo que descubrimos, lo que investigamos y lo que te regalamos, que es información muy valiosa. Nosotros con citrato de magnesio tenemos testimonios de personas que han mejorado cansancio, insomnio, calambres, migrañas, retención de líquidos, ansiedad y antojos, taquicardias o arritmias, fibromialgia, osteoporosis, hipertensión, resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes, incluso han mejorado hasta la atención, la concentración. Entonces, con un solo tipo de magnesio de buena calidad, puro, en polvo y en la dosis correcta para lo que la persona necesita, se pueden dar beneficios maravillosos en lo que tiene que ver con el magnesio. Entonces, esta información es muy valiosa. Espero se haya entendido la idea del concepto de lo que quise explicar. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo en este momento. Una pregunta que puede surgir para todos los que están escuchando es, ¿cuál es la diferencia entonces entre el citrato de magnesio y el bisglicinato? Si me estás diciendo que el magnesio sirve para todo, cuando es orgánico en relación a síntomas relacionados a la deficiencia intracelular. Sí, es cierto, tanto el citrato de magnesio como el bisglicinato te van a dar beneficios similares, pero la experiencia nos ha demostrado que el citrato de magnesio va mejor en personas con un tránsito intestinal normal. Fíjense que digo normal, no digo estreñimiento, normal,
Porque si tenés estreñimiento, vas a tener que usar un óxido para ese síntoma en específico. Y si vos tenés algún síntoma o patología a nivel intestinal que te dé lo que es descomposturas frecuentes, va a ser mejor un bisglicinato. No porque el bisglicinato vaya a corregir o mejorar la patología esa que puede ser intolerancia a algún alimento, divertículos, intestino permeable o el que sea. No por eso, sino porque es un magnesio que se llama quelado, porque tiene que ver que está adherido el magnesio a aminoácidos, la glicina, 2 moléculas, bisglicinato, y entonces tiene una buena absorción y no genera ningún impacto a nivel intestinal. Simplemente por eso. No es que es mejor para una cosa y este es mejor para otra cosa, no. Vas a ver que, como la experiencia nos ha demostrado, magnesio es magnesio, es decir, una vez que el magnesio pasó del intestino a la sangre, el cuerpo lo puede utilizar en todas las células donde lo necesite. ¿Sí? Bueno, hasta acá más o menos di la explicación que quería con respecto al magnesio. El magnesio da para hablar horas y más también, pero me parece que es una información muy valiosa y muy necesaria. Muchas personas hoy en día tienen una mala calidad de vida porque duermen mal, porque están cansados, porque tienen mucho estrés, porque le duele las articulaciones, tienen calambres, tienen migrañas, tienen hipertensión, tienen diabetes y desconocen por completo esta información o lamentablemente han caído en la trampa del suplemento comercial que lo probás y es llamativa la etiqueta, tienen un gran marketing detrás, tienen los recursos para tener grandes publicidades, pero están diseñados para hacer un negocio de los suplementos y no para que un suplemento esté diseñado para sanar. Esa es la gran diferencia. Las cápsulas comerciales, comprimidos comerciales, los polvos comerciales, que son los que están rebajados, los que están saborizados, endulzados, no están hechos para sanar, están hechos para hacer de los suplementos un negocio. Para que un suplemento sane, necesitas que sea puro en polvo, como ya lo hablamos y lo expliqué, con la dosis correcta de acuerdo a lo que vos necesitas, que eso se averigua y se consigue a través del protocolo que nosotros creamos. Bueno, hasta acá todo lo que es la explicación del magnesio, espero les haya servido. Respondo la pregunta de Luis y con eso voy a ir finalizando por hoy. Luis, déjame hacerte una pequeña corrección, si se quiere. Vos decís, soy hipertenso, y es un error, porque cuando vos decís, soy hipertenso, estás diciendo que ayer, hoy, mañana y el resto de tu vida vas a tener hipertensión, y eso no es cierto. Vos hoy tenés hipertensión. Si vos aplicás la información correcta, el día de mañana, en un mes, en 6 meses, en un año, en el tiempo que tu cuerpo necesite para recuperarse, podés dejar de tener hipertensión y ya no vas a ser hipertenso, solo tuviste hipertensión. Cuando una persona tiene hipertensión, lo primero que le dicen es, tu enemigo principal es la sal. El sodio acá es el malo de la película, el causante de todos los males, y tenés que eliminarlo por completo. Ahora, yo te invito a que reflexiones. Si la sal fuera la causa real de la hipertensión, debería suceder de que cualquier persona que consuma sal, ¡pum!, te subió la presión, y no es lo que pasa. Entonces, ¿por qué hay personas que consumen sal y no le sube la presión? Porque hay una diferencia a nivel celular entre las personas que no les sube la presión y las que sí. Esto tiene que ver con los niveles de magnesio intracelular. Cuando hay deficiencia de magnesio en la sangre, el cuerpo empieza a bajar el nivel de magnesio en sangre. Como ya expliqué antes, si baja mucho el nivel de magnesio en sangre, nos morimos. Simplemente un infarto, nos morimos. Entonces, el magnesio es
indispensable para la vida hoy en sangre. Entonces, el cuerpo sacrifica calidad de vida futuro para poder estar vivo hoy. Es un mecanismo de supervivencia, sencillo de entender. ¿Cómo hace esto? Empieza a bajar el nivel de magnesio en sangre, quita magnesio de dentro del hueso, quita magnesio de las paredes de las arterias, quita magnesio de las fibras musculares para compensar ese magnesio de la sangre que está disminuyendo. Cuando eso sucede, hay una descompensación de la cantidad de magnesio que debería haber y hay intracelular y fuera de las células, y eso da vía libre a que sucedan dos cosas. Por un lado, aumente la cantidad de calcio que ingresa al interior de las células. Eso trae un montón de problemas, por ejemplo, a nivel arterial, que ingrese mucho calcio a las células genera la contracción de las paredes de las arterias, ¿sí? La presión arterial depende de la dilatación o contracción de las arterias. Entonces, la medicación sintética de la hipertensión, uno de los mecanismos que tiene es bloquear los canales de calcio de las células de las paredes de las arterias. ¿Qué significa esto? Que el calcio de la sangre no puede ingresar en exceso a las paredes de las arterias para evitar esa contracción. Eso lo hace el magnesio de manera natural, ¿sí? Después, el otro problema tiene que ver con, y por ahí vi que decía, tengo retención de líquidos. Porque la retención de líquidos y la hipertensión, en esencia, tienen el mismo mecanismo, que tiene que ver con esto. Nuestras células en la pared, en la membrana celular, tienen una bomba que se llama la bomba de sodio-potasio. Esta bomba lo que hace es que haya un balance correcto entre el potasio intracelular y el sodio extracelular. Pero este balance solo se puede cumplir si la bomba funciona, y para que esto suceda es dependiente de magnesio. Cuando hay deficiencia de magnesio, esto no se da y empieza a haber más potasio fuera de la célula del que debería y más sodio dentro de la célula del que debería. Y uno de los problemas del sodio es que retiene líquido, atrae agua, entonces ingresa más agua de la que debería en las células, y ahí viene la retención de líquidos, y a su vez esto también afecta a que pueda ingresar más en exceso calcio, el mismo problema de antes. Entonces, en esencia, la hipertensión y la retención de líquidos tienen el mismo problema, la misma causa, la deficiencia de magnesio intracelular. Cuando vos tomes magnesio, el exceso de calcio intracelular va a salir, el exceso de sodio intracelular va a salir y va a acomodarse ese equilibrio. El magnesio para las células es como una llave maestra que ayuda a que haya un balance entre magnesio, sodio, potasio y calcio, ¿sí? Estos cuatro minerales dependen del nivel de magnesio intracelular y fuera de las células. Entonces, ¿qué magnesio tomar? Todo lo que expliqué en el vivo de hoy. Un magnesio puro en polvo, en la dosis y horario correcto para vos. Citrato o bisglicinato. Cualquiera de las dos opciones te va a funcionar. Citrato con un tránsito intestinal está bien. Para personas que tienen descomposturas frecuentes, un bisglicinato iría mejor. Alguien puede decir, yo tengo tránsito intestinal normal, me gusta más probar con el bisglicinato. ¿Puedo? Por supuesto que sí, porque siguen siendo lo mismo. Sigue siendo magnesio, ¿sí? Espero se haya entendido. Bueno, algunas personas que tienen hipertensión han perdido también potasio. En esos casos puntuales se debe agregar potasio, pero solo en esos casos. No todos los hipertensos deben agregar potasio. Hay algunos casos donde con magnesio solo es suficiente. Uno solo, o citrato o bisglicinato. ¿Cómo darte cuenta si vos necesitas además potasio? Si vos haces nuestro protocolo, pasa un mes y seguís teniendo la presión alta, probablemente necesites agregar potasio. ¿Por qué pasa esto? Cuando se da por deficiencia de magnesio el mal funcionamiento de la bomba del sodio-potasio, que explicaba antes, el potasio que sale afuera de las células, muchas veces, si sube mucho en sangre, es filtrado por los riñones y lo expulsás a través de la orina. En otros casos no. Entonces, al tomar magnesio, se reacomoda el calcio, el sodio y también el potasio y pasa de estar en el espacio fuera de las células al interior de las células, que es donde realmente se necesita y cumple su función el potasio. Entonces, vos tomaste magnesio y es como que también tomaste potasio, porque ahora tus células en el interior tienen potasio que antes no tenían, pero en realidad es el que estaba antes
y salió por la deficiencia de magnesio. No sé si se entendió eso que quise explicar. Entonces, si vos seguís nuestro protocolo, pasa un mes y la presión sigue alta, podés agregar el potasio. Si no, probablemente no es necesario. Por ahí veo al pasar un comentario que hablan sobre la diabetes. Para la diabetes, también el magnesio es fundamental. La resistencia a la insulina tiene que ver con el tema del metabolismo, cuando una persona consume proteínas en exceso, azúcares, carbohidratos. En el proceso de digestión de esos alimentos va elevándose el nivel de glucosa en sangre. En un metabolismo sano, el páncreas, que es un órgano que tenemos, libera la hormona insulina, que va a permitir que la glucosa ingrese al interior de las células para, por ejemplo, crear energía en las mitocondrias, ATP. Ahora, cuando hay resistencia a la insulina, que eso lleva a una diabetes, lo que significa es que la insulina se conecta con un receptor, es como una llave y una cerradura que abre una puerta, una compuerta que permite el ingreso de la glucosa desde la sangre al interior de la célula. La resistencia a la insulina significa que esos receptores de insulina están funcionando mal, están fallando y están resistentes a la insulina, de ahí el nombre, y por ende la glucosa no puede ingresar al interior de las células y esa glucosa que queda alta en sangre puede generar muchos daños. Glicación de las células, incluso la glucosa alta en sangre afecta con otra cosa que es la vitamina C. Entonces, una persona con diabetes, fundamental, magnesio y vitamina C, puede ser bisglicinato o citrato, no los dos, con vitamina C. Como siempre digo, puro en polvo, en la dosis y horario correcto que la persona necesita. ¿Cómo sabes eso? Con las guías que se incluyen en todos los suplementos que tenemos. Bueno, voy a ver así a la pasada algún comentario. Listo. Bueno, para el que le interese, nos puede contactar por nuestra página bioserbalance.com, que es como el nombre que aparece en el perfil. Y también ya que preparen las manos y hagan una captura rápida. Este es nuestro número de WhatsApp. En la web pueden ver toda la información y si no nos contactan por ahí y los ayudamos. Para cerrar un poco con el vivo de hoy y la explicación que di, nuestra intención no es hacer un negocio de los suplementos. No hacemos suplementos comerciales, no seguimos modas, no seguimos tendencias. Lo que buscamos es darte las herramientas, tanto en lo que es información como lo que es propiamente dicho la materia prima en sí, darte las herramientas para que vos puedas y sepas cómo mejorar tu calidad de vida. Y es posible. Nosotros hemos ayudado a personas a que mejoren el insomnio, mejoren calambres, mejoren migrañas, mejoren artrosis, diabetes, hipertensión, fibromialgia, taquicardias o arritmias, osteoporosis. Los beneficios que puede aportar un suplemento bien utilizado en dosis correctas y de una calidad pura en polvo son maravillosos. De hecho, muchas patologías o síntomas se podrían evitar si las personas no tuvieran deficiencia de magnesio, no tuvieran deficiencia de vitamina C, por dar algunos ejemplos. Con este concepto cierro el vivo de hoy. En lo que tiene que ver con suplementos, hay 3 niveles de prioridad. Orden primario, estamos hablando de un suplemento que es indispensable para que nuestro cuerpo, nuestras células funcionen bien. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que es el magnesio, la vitamina C, la vitamina D, el complejo B, el omega 3. Esto es indispensable para que nuestro cuerpo, nuestras células funcionen bien. En un segundo nivel está, por ejemplo, el colágeno, la creatina, la glutamina, la lisina, por dar algunos ejemplos. Y en el último escalón están, no es que no sirvan o no se necesiten, pero el nivel de relevancia es mucho menor. Están los antioxidantes, los probióticos, los adaptógenos. Entonces, nosotros todos los suplementos que vendemos son de orden primario y algunos de orden secundario, pero que en este mundo moderno, en este momento actual, son casi de orden primario. Por ejemplo, el colágeno en sí es una proteína, la proteína es un macronutriente, no debería ser algo indispensable.
Hace 100 años atrás no lo era, pero hoy en día sí. Hoy en día está lleno de personas con dolores articulares, con artrosis, incluso gente cada vez más joven. Eso no debería pasar. ¿Pero por qué pasa? Por muchos factores, pero principalmente porque ya no se consume colágeno en la alimentación, se perdió el hábito del caldo de huesos, de comer partes de animales que aporten más colágeno, como la piel o como diferentes, no sé, el tendón. Eso ya no se consume. Y a su vez, para la producción de colágeno se necesita que esté disponible en las células magnesio y vitamina C para el proceso que se conoce como hidroxilación de fibras de colágeno y elastina. Entonces, al haber deficiencia generalizada en la gran mayoría de personas de magnesio y vitamina C, es que se da esto de cada vez más personas con problemas articulares, por ejemplo. Así que bueno, voy a ir terminando el vivo por hoy. Espero que toda esta información te haya servido. Mi intención con este vivo, con esta información, no es convencerte de nada, ni obligarte a comprar ni a hacer nada. Esta información te la regalo. Vos decidirás si la ignorás, si solo la escuchás y la utilizás como entretenimiento más como otro que pudiste haber visto, o si realmente esta información lo tomás como una señal de que es hora de tomar acción y las riendas de tu calidad de vida, que realmente sí se puede mejorar. Hay personas que le atribuyen su malestar, sus dolencias, sus patologías a mala suerte, la edad, el destino, genética o el factor que sea. Muchas veces se pueden, por lo menos, que no empeore y que empiece a mejorar. Y en muchos casos se puede hacer un cambio rotundo en tu calidad de vida. Tenemos muchos testimonios, se me viene a la mente una persona que tuvo fibromialgia por más de 20 años, que además tenía insomnio, hipertensión y un montón de patologías, y hoy en día es otra persona, la calidad de vida que tiene es totalmente diferente, pero bueno, todos tienen su momento. Esta información no es para todo el mundo, lo entiendo. Bueno, gracias a todos. Nos veremos en un próximo vivo.